Bueno, tengan todos muy buenas tardes. Sean bienvenidos a este curso de refuerzo para aspirantes a nuevo ingreso. Vamos a hacer una esperita vamos a esperar un minutito mientras los demás se conectan. Nomás hacerles unas recomendaciones para los que ya están. Eh, Pueden hacer uso del chat. Hagan las preguntas, curiosidades con respecto al tema que ustedes crean conveniente. Vamos a tratar de darle las respuestas posibles. También les voy a pedir de que procuren tener sus micrófonos apagados, porque hay a veces que se escucha una interferencia. Pueden hacer sus preguntas también. Vamos a tratar de darles respuestas a todo lo que se vaya dando. Entonces, bueno, ya son las 3, ya vemos uno, vamos a dar inicio. Unas recomendaciones generales. Lo que les estaba diciendo, pueden hacer uso del chat para escribir las preguntas. Voy a tratar de irlo haciendo de la manera más productiva posible. Si no se les ven las diapositivas, pueden salirse y volver a entrar. Muchas veces eso pasa, pero eso se soluciona solamente con salir y volver a entrar. Y también algunas otras situaciones son de que las conexiones a veces son muy lentas. Entonces vamos a tratar de hacer las cosas más amenas. Recomendarles también de que estudien, se preparen, estén pendientes de su correo, ya que por ahí les mandamos la consejería para todo lo que se va a hacer en la semana, y pues va a haber un tiempo de preguntas. En esta tarde vamos a trabajar de la siguiente manera. Vamos a tratar de desarrollar el tema en cuestión, ya vamos a conocer cuál es. Vamos a dar un espacio para preguntas, un espacio para curiosidades, y ustedes van a poder hacer sus preguntas en su respectivo tiempo. Hagamos buen uso del chat y pues en cualquier consulta ahí estamos. Entonces, para dar inicio vamos a comenzar con lo que es el tema de esta semana. El tema en cuestión son ecuaciones químicas. Esto va a ser presentado por el tutor, que es mi persona, Dionisio Salvador Barrera Pérez, tutor de química. Entonces, para dar inicio, vamos a comenzar con lo que serían unos objetivos. Los objetivos de esta presentación van a ser identificar lo que es una ecuación química, entender cómo ajustar una ecuación química. También vamos a aprender a poder balancear una ecuación química mediante los diferentes métodos. Más adelante vamos a poder ver cuáles son los métodos y vamos a tratar de darle cumplimiento a lo que son estos objetivos. A manera de introducción vamos a hablar un poquito para irnos involucrando más a lo que es este tema. En el mundo los científicos han buscado mecanismos como poder sacar al máximo provecho a los recursos que poseemos, combinando elementos o compuestos para formar nuevas sustancias. O también un caso contrario de combinar sustancias para obtener elementos. A esta representación de cómo hacer estas reacciones se le conoce como una ecuación química. En esta introducción lo que nos podemos constatar es de que esto no es más que la representación física de un proceso químico. Como las empresas o como los químicos, por decirlo así, valga la redundancia, pueden hacer un proceso para poder extraer o poder crear una sustancia nueva. Entonces, sabiendo un poquito de esta introducción, vamos a irnos involucrando más lo que sería este tema. Gran parte de los procesos que tienen lugar en la vida cotidiana, tal como la oxidación del hierro en condiciones de libre exposición, la luminosidad que presenta una cinta de magnesio durante la combustión del butano y la fabricación del jabón, son ejemplos de reacciones químicas. Estas transformaciones de una sustancia en otra, con propiedades completamente diferentes. Ante ella los científicos se preguntan de qué consisten, cuáles son sus causas y consecuencias, cómo pueden modificarlos para adaptarlos a sus necesidades y obtener ventajas que mejoren su vida. Aquí lo que podemos ver es de que nosotros necesitamos saber y comprender cómo funciona
una ecuación química para que nosotros podamos realizar una serie de procesos para cambiar una sustancia a otra. Un ejemplo que podemos hacer o un ejemplo que nosotros podemos ponernos a pensar es cuando nosotros mezclamos o unas aleaciones, porque hay unos compuestos metálicos que son quebradizos. Por ejemplo, tenemos el oro. El oro a veces presenta una cierta característica que tiende a ser muy quebradizo. Entonces, por ende, nosotros necesitamos mezclarlo con otro compuesto, generalmente cobre. Pero eso vendría siendo más una representación de un proceso físico, que ya lo vimos en una materia anterior. Un ejemplo más importante quizás de esto sería el efecto minero. Nosotros podemos ver en algún momento, en algún video, podríamos haber visto cómo se extrae la plata del suelo. Podemos ver que no está una piedra de plata muchas veces en la tierra, sino que necesitamos una extracción con otros compuestos químicos para poder extraerla, valga la redundancia. Entonces, hablando de esto, ¿qué es una ecuación química? Vamos a comenzar con una pequeña pregunta. Si alguien quisiera participar, ahí está el chat. Voy a leer yo sus respuestas para que alguien me quisiera contestar lo que es una ecuación química para él. Vamos a ver si alguien quiere participar. Es como la manera en que se representa una reacción química. Excelente. La manera como se representa una ecuación química. Muy bien. No sé si alguien tiene... por aquí tenemos otra respuesta. Es una representación gráfica de una reacción. Sí, bastante bien. También es un ejemplo, podría ser el cloruro de sodio, porque el cloro y el sodio se unen y hacen un nuevo producto. Sí, está bastante aceptable. Si nosotros nos ponemos a analizar todas estas respuestas, nos vamos a dar cuenta en algo, que todos concuerdan que algo está y se crea algo nuevo. Es la descripción simbólica de una reacción química. Sí, excelente, muy buenas respuestas. Los felicito, están participando, se nota que han podido leer un poquito sobre el tema. Entonces, dando respuesta a lo que es una ecuación química, yo traigo una pequeña definición. Aquí teníamos también que para mí es como la combinación entre dos químicos. Sí, podríamos decirlo así. Aquí tenemos un ejemplo. Una ecuación química es la descripción simbólica, como la mayoría decía, está muy bueno, los felicito, los invito a seguir participando, de una reacción química. Es decir, no se representa de forma escrita, por medio de símbolos. Como se representa de forma escrita, por medio de símbolos, un proceso químico de la naturaleza. Muestra sustancias que reaccionan, llamadas reactivos, y las sustancias que se originan, llamadas productos. Ya vamos a ver más adelante lo que son reactivos y lo que son productos, cómo identificarlos, y vamos a hablar. Aquí les tengo un ejemplo pequeñito de lo que sería el metano. Si nosotros nos ponemos a analizar esta parte de aquí, serían los reactivos. Para formar esta parte de acá, que los vamos a llamar productos. Entonces, esta reacción que yo les presenté aquí no es nada más ni nada menos que la de la combustión del metano. Esta reacciona con oxígeno para formar CO2 más agua. Si ustedes pueden denotar, aquí tenemos unos números que son coeficientes estequiométricos, que más adelante en lo que va la presentación vamos a saber por qué están ahí y cómo se hace para ponerlos. Entonces, aquí a manera de resumen, y lo vamos a ver más adelante, los reactivos se mezclan para formar productos. Aquí hay de tener en cuenta algo muy importante. Si yo tengo metano aquí y yo tengo oxígeno aquí, de este lado, tengo que tener compuestos o elementos similares. Si podemos analizar en esta parte, tenemos carbono, hidrógeno y oxígeno. Por ende, de este lado tendríamos que tener carbono, oxígeno, hidrógeno y oxígeno.
No podemos tener un compuesto o un elemento diferente. Yo no puedo decir que voy a combinar el metano con el oxígeno y de este lado se me formaría óxido de hierro, o de este lado tendría plata, o tendría, qué sé yo, argón. No, sino que tenemos que ver que lo que reacciona sea similar a lo que se produce. Vamos a hablar más detenidamente en lo que es el transcurso de esta presentación. Entonces, la ecuación química ayuda a observar los reactivos que son los que originarán en una reacción química y los productos. Estas son sustancias que se consiguen cuando este proceso finaliza. Entonces, ¿qué nos quiere decir este párrafo? Lo que nos quiere decir que una reacción necesita un tiempo para poder finalizar. Tomemos un ejemplo. Si nosotros queremos hacerlo, digamos, a poner reaccionar una cinta de magnesio con el oxígeno a la presencia de una llama, esto lo que va a pasar es que se va a presentar el óxido de magnesio y se va a presentar una liberación de luz bastante fuerte. Y si no nos vayamos muy lejos, si nosotros queremos encender la estufa de nuestra cocina, necesitamos ponerle un fósforo. Pero si nos podemos dar cuenta, el proceso no es tan instantáneo. No puedo yo encender una cajita de fósforos lejos y esta va a encender, no. Sino que yo tengo que ponerla a modo de que tanto la llama como el metano o el propano estén en contacto con ella para que se pueda dar lo que es una reacción química. Entonces, una ecuación química debe estar caracterizada por elementos en común para poder ser idéntica como tal. Esto es lo que yo les estaba relatando en el ejemplo anterior. Dentro de estos elementos se destaca que la ecuación debe corresponder a un proceso real, debe seguir al pie de la letra la ley de conservación de la materia. ¿Qué nos dice la ley de conservación de la materia? De que lo que tenemos aquí vamos a poderlo mezclar y tenerlo aquí de una manera generalizada. Aquí tenemos hidrógeno y oxígeno. Y aquí podemos ver que tenemos lo que es la molécula de agua. Entonces, si nos podemos constatar aquí, este hidrógeno se pasó para este lado. Y este oxígeno también se unió y reaccionó con el hidrógeno para formar lo que es la molécula de agua. ¿Qué pasaría si yo pongo a reaccionar hidrógeno con agua y de este lado me saldría la molécula de propano? No podría formarse, puesto que las condiciones no lo ameritan. No tengo el carbono para formar un compuesto de ese tipo. Entonces, esto es de una manera muy importante que debemos de considerar, que lo que estamos reaccionando va a ser similar al producto. Si nos ponemos a hablar de en lo que contiene en la composición química, no obstante sus propiedades pueden ir variando. En este ejemplo también tenemos este 2 y este 2 que están de diferente color. No sé si alguien sabe por qué está este 2 y este 2 aquí. Si alguien tuviera una idea, puede participar ahí por el chat para que comencemos a adentrar un poquito en materia. ¿Qué representación tiene este 2 y este 2? Aquí tenemos un comentario, dice que son dos moléculas. Sí, exacto, eso nos quiere representar el número de moléculas. Sí, exacto, pero ¿cuál sería la importancia de poner este 2 y este 2 aquí? ¿Habría variaría en algo si yo no los pusiera o seguiría siendo igual? ¿Alguien tiene una idea sobre qué podría pasar en un caso así? No, no seguiría siendo igual. Pues por ahí tenemos un comentario que dice seguiría siendo igual. Aquí dice que cambiarían y otro nos puede mencionar que se desplazan. Pues son bastante, es buena la participación, es muy buena, aquí estamos para aprender. Bueno, la respuesta correcta al interrogante es de que este 2 y este 2 lo que nos están ayudando es hacer un ajuste de la reacción, o sea, balancearla. Pues si nosotros no tuviéramos este 2, no podemos tener una cierta relación. Vamos a ver un ejemplito aquí. Dice que no se conserva la materia. Pues en un caso así sí se conserva, puesto que tendríamos hidrógeno y oxígeno. Lo que cambiaría sería
las proporciones, pero muy buena participación. Si nosotros tachamos o borramos este 2 de aquí, ¿qué es lo que va a pasar? Aquí tenemos una respuesta que es solo balance. Muy bueno, bastante acertado. Si nos podemos dar cuenta de este lado donde están los reactivos, podemos ver que tenemos 2 moléculas de oxígeno. Y aquí tenemos 2, pues este número está multiplicando a un subíndice que se presenta aquí. Sería igual que nosotros tuviéramos 1. Cuando a la parte de un elemento no se presenta un número, vamos a tomar en cuenta que es el número 1. Entonces, exacto, tenemos 2 moléculas de oxígeno. De este lado, si nosotros borramos el 2, vamos a tener 2 moléculas de hidrógeno. Pero de este lado, vemos que el 2 está multiplicando a este 2. Entonces nosotros tendríamos 4 moléculas de hidrógeno. Y de este lado solo tendríamos 2. Entonces es de tener esa consideración. Tenemos que estar pendientes de que las reacciones estén debidamente balanceadas, pero ya más adelante vamos a ver cómo podemos balancear una ecuación química. Vamos a seguir avanzando. Los invito a seguir participando. Vamos a seguir. Los invito a seguir participando. Entonces, teniendo en cuenta esto, vamos a ver lo que son las partes de la ecuación química. Tenemos como primer punto lo que estábamos viendo, que son reactivos o sustancias. Reactivos o sustancias reaccionantes. Estas son las sustancias que reaccionan y se encuentran ubicadas antes de la flecha o antes del signo igual. Mediante la ecuación química es posible localizar los símbolos químicos que tienen cada uno de los compuestos o elementos que forman parte de la ecuación y lograr balancearlos con una mayor facilidad. Entonces, si nosotros nos ponemos a pensar qué nos quiere decir esto, es lo que estábamos hablando, que en una reacción vamos a tener reactivos. ¿Y qué son los reactivos de una manera general? Reactivo es el inicio con lo que nosotros vamos a comenzar a hacer una reacción. Podríamos ser de que en el ejemplo de la combustión del gas propano, los reactivos serían el gas propano como tal y sería el oxígeno, porque cuando nosotros ponemos un fósforo, lo que estamos haciendo es presentar una oxidación del propano. Entonces ahí tenemos los reactivos. También vamos a presentar los productos. ¿Y qué son los productos? Estas son las sustancias que se crean y se localizan después del signo, igual a o después de la flecha. Los científicos normalmente representan las reacciones químicas utilizando fórmulas y símbolos de las sustancias que forman parte y que se producen en la misma. Entonces, ¿qué nos quiere decir esto? Nosotros vamos a tener un lado que son reactivos y vamos a tener una flechita que nos indica que ha habido una reacción química, y ahí vamos a encontrar, después de la flechita, vamos a encontrar lo que son los productos. Entonces, así es una manera bastante fácil, por decirlo así, de saber cuáles son mis reactivos y cuáles son mis productos. Los reactivos son los que yo agrego de manera inicial, mientras que mis productos es lo que yo quiero obtener. Reactivos mezclo un compuesto con otro para tener algo que me sea de interés. Entonces, teniendo en cuenta esto, vamos a seguir. ¿Cuáles son los símbolos que podemos encontrar en lo que es una reacción química? Muchas veces podemos encontrar el signo más. En las sustancias reaccionantes este símbolo se lee como reacciona con. Aquí hay de tener presente esto. Mientras que en las sustancias con productos se lee como y. También podemos encontrar un signo igual a una flecha. ¿Qué es lo que pasa? Que este se encarga de dividir
a las sustancias reaccionantes de las sustancias o productos. Se lee cómo se produce. También vamos a poder encontrar lo que es un signo igual a o triángulo encima de la flecha. Esto significa calor. Es necesario que los reactivos se calienten para que así reaccionen y para que la reacción pueda llevarse a cabo. Y también tenemos aquí lo que son los coeficientes estequiométricos. Estos son los números que se colocan antes de cada sustancia. Se encargan de indicar la cantidad de moles que están reaccionando en cada reactivo y el número de moles que se crean de cada producto. Entonces aquí tenemos las partes que podemos encontrar lo que sería en una ecuación química. Podemos suponer que X compuesto o X elemento se le suma determinado elemento y este nos va a reaccionar y nos va a producir un producto. Llamémosle un producto XY. Entonces aquí podemos ver un ejemplo vago, por decirlo así, para lo que serían estos símbolos que nosotros encontramos en lo que son las ecuaciones químicas. No sé si hasta esta altura habrá alguna pregunta para que les demos un poquito de refuerzo antes de entrar a lo que es una parte más profunda de esta presentación. Pueden hacer sus comentarios, ahí estoy leyendo yo los chats. Bueno, y si no los hay, pues vamos a seguir. Todo bien, excelente. Si tienen dudas, pues háganla llegar, vamos a tratar de darle respuesta. Entonces, en algunas ocasiones la ecuación enseña el estado de agregación de las sustancias que forman parte, indicando una letra minúscula colocada entre paréntesis, luego de cada sustancia, ya sea líquida, sólida o gaseosa. Para representar a la sustancia en disolución se utiliza un símbolo que significa AC, que significa acuoso. No sé si... Bueno, aquí tenemos una pequeña pregunta. Dice que cuando tenga que balancear una molécula, ¿cómo saber qué signo poner? Pues eso es bastante fácil, puesto de que nosotros lo único que vamos a hacer es tratar de que la parte derecha tenga la misma cantidad de elementos que la parte izquierda. Más adelante he traído unos ejemplos para saber cómo hacer eso, pero de manera como un agregado, solo tenemos que saber que la misma cantidad de elementos de este lado esté la misma cantidad del otro. O sea, que la misma cantidad de reactivos sea igual a la cantidad de productos. Pero más adelante vamos a tocar ese punto con más énfasis. Vamos a leer un poquito esto para ir preparándonos a lo que seguiría, lo que sigue de la presentación. Entonces, aquí vamos a tener ciertos símbolos. Aquí tenemos esta S, que esto nos está representando de que el zinc está en forma sólida. Y se le agrega ácido clorhídrico acuoso. ¿Qué significa esto? Muchas veces puede significar que tiene agua. Y reacciona para producir cloruro de zinc. Aquí podemos ver que está un subíndice acuoso porque contiene agua más hidrógeno. Y aquí tenemos esta G que nos está diciendo que es gaseoso. Si presentan dificultades para ver el contenido, es bastante bueno salirse y volver a entrar. Muchas veces así se soluciona ese problema. Entonces aquí tenemos una pequeña reacción. Entonces yo pregunto, si aquí no tenemos nada, esto va a ser como que tuviéramos el número 1. Y así vamos a ir pensando qué podría ser. Aquí no tenemos ningún número porque la ecuación se supone que está debidamente balanceada. Ya más adelante vamos a ver cómo balancear, saber si está bien balanceada y si no lo está, qué método nos sale más conveniente usar para poder balancearlas.
Entonces, esta lámina lo que nos está queriendo dar a entender es de que estas letras que salen a la par del compuesto o elemento nos están indicando cómo está su estado, si está sólido, líquido, gaseoso o acuoso. Esto es muy importante, puesto de que cuando uno quiere hacer una reacción química, muchas veces necesitamos saber el estado de agregación del elemento compuesto. Pongámonos a pensar de que el hidrógeno es gaseoso. ¿Y qué podríamos pensar de que nosotros, no sé, que por algún momento le pusiéramos ese? No podríamos, puesto que no hay hidrógeno sólido. Entonces aquí hay de ponernos a analizar de que estas pequeñas letritas dan una información bastante importante a los químicos y a los científicos para poder hacer las reacciones competentes. Entonces vamos a seguir con las partes de la ecuación química. Aquí les traigo un ejemplo que está bastante informativo, por decirlo así. Aquí tenemos el calcio. Si podemos ver aquí, está en estado sólido, más agua, que está en estado líquido. Esta podría estar en estado gaseoso también o estado sólido. Aquí tenemos esta flechita. Esta flechita nos sirve bastante a los químicos para saber que se está dando una reacción y para dónde se está dando. Entonces, esta podemos ver que aquí dice que son los reactivos. Por aquí tenemos un comentario. Se podría decir que el coeficiente es como la indicación de los subíndices de la parte de la derecha de la ecuación. Pues de una manera más general vamos a tomar que los subíndices son como una representación de la cantidad de elementos que se presentan en cada, porque hay de agregar algo y este numerito que tenemos aquí no quiere decir y no representa lo mismo que este número de acá. Aquí nos está diciendo que hay dos moléculas de OH y este 2 nos está diciendo que hay 2 de oxígeno. Muchas veces podríamos confundirnos con eso y es de tener un poquito de cuidado. ¿Cuál es la diferencia de este número 2 como subíndice y este número 2 como coeficiente? Si alguien quisiera decirme que por qué cree que es diferente este con este, vamos a ver si alguien tiene alguna idea antes de seguir explicando esto. No sé, pero ¿no será porque uno sirve para balancear? Sí, por supuesto, muy bueno. Entonces, como decía la compañera ahí, uno nos sirve para balancear. Esto de una manera más técnica o de una manera más comprensible podemos decir de que este número que nos sirve para balancear, nosotros podemos agregarlo. ¿Qué quiere decir esto? Que si a mí no me funciona un número 2 aquí, podría poner un número 3, un número 4 y así equitativamente hasta llegar al número que yo necesito para que la ecuación esté debidamente balanceada. Pero aquí venimos al otro caso, este número 2. Este número 2 no puedo moverlo, puesto de que esto me indica la cantidad real de moléculas que están en la reacción. Entonces, a manera de resumen para esta parte, vamos a decir de que este coeficiente de balanceo es un número que nosotros podemos agregar para saber qué cantidad para ajustar la reacción y hacer de que las cantidades de reactivos sean iguales a las cantidades de producto, mientras que estos subíndices son los que ya vienen dados por la reacción. Hay de recordar, por lo menos el hidrógeno es una molécula diatómica y se representa con H2. Este número 2 ya viene dado por el elemento. En algunas puede aparecer una flecha para arriba o para abajo. ¿Qué significa? Pues muchas veces las ecuaciones químicas se pueden escribir de muchas maneras. Por ejemplo, digamos que alguien quisiera hacer esto.
y pone una flecha así, panda, y borramos esta de aquí. Podríamos entender lo que se está representando una ecuación química, pero ¿cuál es el problema? De que muchas veces una persona puede hacer que viene siendo una alusión a otra cosa, porque legalmente nosotros ya tenemos caracterizado y nosotros ya sabemos de que una ecuación química se representa de una manera más ordenada, de derecha a izquierda o de izquierda a derecha. Entonces en un caso así, a veces por factores de espacio, hay muchos que hacen las reacciones de arriba hacia abajo. Se podría dar, claro que sí, pero lo más recomendado es hacerla de izquierda a derecha por factores de orden para no podernos atarear. O a veces hacia la izquierda. Sí, exacto. Me imagino yo que en alguna ocasión habrán podido ver que sale una flecha así. Ahorita olvidemos esta parte de aquí. Si nosotros hacemos cuenta y caso de que no tenemos esa flecha, entonces ¿qué va a pasar? Esta parte de aquí ya no serían los productos, sino que estos serían los reactivos, porque son las partes que nosotros tenemos como inicio. Y por ende, si estos ya no son los reactivos, pasarían a ser los productos. Entonces, si la flecha nos ayuda bastante para saber para dónde se está produciendo la reacción. En pocas palabras, esto nos ayuda a saber qué es lo que necesito para formar qué. No es lo mismo necesitar hidróxido de calcio e hidrógeno para formar agua y calcio que necesitar calcio y agua para formar hidróxido de calcio e hidrógeno. Pues si nos ponemos a pensar, el calcio muchas veces los tenemos en la casa, es lo que se ocupa para cocer maíz. El agua, creo yo que todos tenemos acceso a agua, es bastante relativamente fácil, pero el hidrógeno gaseoso es bastante difícil de producirlo. Si hablamos así, yo creo que nadie tiene hidrógeno en su casa. Se puede producir por electrólisis, pero ese es otro tema. Igual al hidróxido de calcio. Entonces, una de las importancias bastante significativa de una reacción química es de que tiene que ser rentable, de que una ecuación química tiene que darnos aquello que nosotros podamos producir más, reduciendo los costos. ¿Y qué representan los precipitados? Bueno, cuando hablamos de precipitados, el precipitado se representa con una flechita hacia abajo. Muchas veces podemos dar este ejemplo de PV. Entonces lo que nos está diciendo aquí es de que el plomo ha precipitado. ¿Pero qué significa esa palabra precipitar? Lo que nos quiere decir de que por medio de una reacción química podemos tener plomo en forma sólida. No sé si alguno ha tenido la oportunidad de centrifugar algún compuesto en bachillerato, no sé, pero ahí se ocupa un aparato donde se centrifuga, que no es más que la energía centrífuga del aparato que ayuda a que estos compuestos o elementos puedan precipitar. Entonces el precipitado es una pasta sólida, por decirlo así. Es la manera como separar lo sólido de lo líquido. Entonces, siguiendo con lo que es la parte de la ecuación química, aquí tenemos la parte de los reactivos, la parte de los productos. Aquí tenemos la flecha que nos indica hacia dónde se desplaza la reacción. Tenemos también los coeficientes estequiométricos que nos indican la cantidad de elementos presentes en la molécula. Y también tenemos lo que son los coeficientes de balanceo, que eso cada uno nos agrega para dar la cantidad de elementos o compuestos necesarios en la reacción. Entonces, sabiendo esto, vamos a pasar a otra parte que sí. Pasos para escribir ecuaciones químicas. El primer paso es escribir la representación simbólica a la izquierda. Aquí nos están diciendo de que tenemos que comenzar de izquierda a derecha.
de las flechas, las sustancias que reaccionan, y a la derecha de la flecha las sustancias que se forman. Es lo que estábamos viendo en el ejemplo anterior. Los diferentes reactivos como los productos se separan con un signo más. Este signo más es para los elementos o compuestos que se están agregando y se quieren hacer reaccionar para producir un producto. El segundo paso es agregar las condiciones de reacción arriba de la flecha. ¿Cómo es eso? Agregar las condiciones de reacción. Pues muchas veces si nosotros nos ponemos a pensar en el ejemplo del propano, el gas propano, nosotros no nos basta solo con tener el gas y el oxígeno, sino que necesitamos una fuente de calor para que el gas pueda arder. Entonces, en una flechita pondríamos un triángulo, ya vamos a ver más adelante eso, que nos indica que se le ha agregado calor a la reacción. Como tercer paso, necesitamos ajustar cada una de las instancias mencionadas. Ya vamos a ver todos estos pasos aplicados a un ejemplo. Aquí tenemos ajuste de ecuaciones químicas. Para ajustar ecuaciones es de seguir una serie de pasos. Tomaremos como ejemplo la reacción de formación del CO2. El paso 1 que nos dice, tenemos que escribir la ecuación química, los reactivos y los productos. Entonces, nosotros tenemos monóxido de carbono más oxígeno y esto nos va a producir dióxido de carbono. Si podemos ver, todos son en estado gaseoso. Ya nosotros, pudiendo haber hecho esta reacción, pasamos a lo siguiente. El paso número 2 que nos dice, debemos analizar los dos miembros de la ecuación para ver si en ambos hay el mismo número de átomos de cada elemento. Vamos a ver aquí. Aquí tenemos el carbono. En el lado de reactivos tenemos un carbono. Y en el lado de productos también tenemos un carbono. Vamos bastante bien ahí. Entonces, ya por eso es que aquí aparece este 1 y este 1. Entonces, tenemos que ver también en el lado del oxígeno. De este lado tenemos que hay dos oxígenos. Aquí podemos ver dos oxígenos. No sé si... Bueno, aquí tenemos un oxígeno, aquí tenemos otro oxígeno. Entonces, haciendo esta suma, podemos ver que al lado de los reactivos hay tres oxígenos. No sé si alguien puede apagar el micrófono, por favor. Entonces, de este lado de los productos tenemos dos oxígenos. Entonces, ¿qué podemos denotar de esto? Podemos ver que hay una deficiencia de oxígenos del lado de los productos. ¿Y cómo vamos a arreglar eso? Ya vamos a ver más adelante qué nos dice el paso 3. Se añaden coeficientes delante de las fórmulas para igualar el número de átomos de cada elemento en ambos miembros. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Aquí tenemos dos moléculas de CO2. De CO, más 2 de oxígeno, reaccionan para producir dióxido de carbono. Entonces, esta manera de ejemplo ha sido como dado para tratar de balancearla, pero vamos a ver. Aquí tenemos dos átomos de carbono. Dos átomos de carbono y aquí tenemos dos átomos de carbono. Estamos bastante bien. Aquí, ¿qué es lo que pasa? Que aquí solo tenemos un átomo de carbono. Entonces aquí debemos agregar el número 2. ¿Por qué? Porque esto nos va a indicar que hay dos átomos de carbono. Y aquí habrían dos átomos de carbono. Aquí hay dos átomos de oxígeno, más dos átomos de oxígeno. Aquí vamos a tener 4 átomos de oxígeno. Y de este lado, 2 por 2, vamos a ver que nos resulta 4. Y es así como nos quedaría una ecuación debidamente ajustada. Y así sería un término de balanceo bastante sencillo. Entonces, para ajustar una ecuación química se debe tener en cuenta el coeficiente afecta a todos los átomos de la fórmula a la que precede. Por ejemplo, el 2CO2 indica 2 átomos de carbono y 4 de oxígeno. ¿Por qué?
porque sabemos que este está multiplicado a este. Aquí este carbono tendría un número 1, ya que sabemos que cuando no aparece nada significa 1. Entonces si multiplicamos 2 por 1 nos va a dar 2 y 2 por 2 nos va a dar 4. No es posible cambiar las fórmulas para ajustar la ecuación. Por ejemplo, sería incorrecto escribir CO más O2 igual a CO3. ¿Qué nos quiere decir eso? De que no podemos agregar un elemento o un compuesto así por así, sino que tenemos que hacer un balanceo bastante ordenado para poder hacer una ecuación química bastante prudente. No es posible agregar reactivos porque se trataría de otra reacción. Por ejemplo, aquí tenemos el monóxido de carbono más el oxígeno, pero aquí le han agregado media molécula de oxígeno. Entonces esta es otra reacción. No podemos hacer eso. Y aquí está una parte. Si no aparecen coeficientes delante de las fórmulas, su coeficiente es 1. Es lo que yo le decía y lo que hemos venido hablando a lo largo de la presentación. Entonces, ¿a qué nos referimos con balanceo de una ecuación química? No sé si alguien tiene alguna idea. Puede participar. Puede decir que cree que es un balanceo de una ecuación química. El balanceo puede ser como nivelar la reacción entre el producto y el reactivo. Sí, yo creo correcto. Que balanceo sería como que tanto el producto como el reactante estén al mismo nivel, se podría decir, o sean iguales. La misma cantidad, sí, bastante bueno. Aquí tenemos otra respuesta. Equilibrar, nivelar, dicen, ajustar el número de reactivos y productos. Creo que ambos lados deben tener las mismas cantidades. Y medir iguales las mismas cantidades. Cantidad de moles. Bastante buenas las respuestas, pues sí, podemos decir que están en lo correcto, que balancear nos quiere decir que la misma cantidad de moléculas o átomos tienen que estar igual en la misma proporción del lado de productos como de reactivos. Entonces, aquí está. El balanceo de ecuaciones químicas implica que todos los elementos presentes en dicha ecuación tienen el mismo número de átomos a cada lado. Para lograr esto se hace necesario utilizar los métodos de balanceo. Los métodos de balanceo, vamos a ver, métodos de balanceo, para asignar los coeficientes estequiométricos adecuados a cada especie presente en reacción. Aquí tenemos un ejemplo bastante adecuado, por decirlo así. Aquí está como una balanza. Podemos ver aquí el hidrógeno con el oxígeno produciendo agua. Hidrógeno, oxígeno produciendo agua. Podemos ver de que aquí lo que nos está indicando es de que de este lado hay más elementos que de este, porque aquí tenemos 2 y 2 se hacen 4. Y aquí tenemos 2 y 1, aquí hay 3. Por eso es que podemos ver de que del lado de los reactivos hay más elementos que del lado de los productos. Y ahí no podríamos considerar la ley de la conservación de la materia. Aquí está otro ejemplo. Aquí tenemos 2 hidrógenos y 2 oxígenos. Pero ¿qué pasa de este lado? Aquí tenemos 4 hidrógenos y un oxígeno. Entonces, del lado de los productos se está produciendo más elementos que del lado de los reactivos. Es por eso que la balanza o el peso se está desplazando hacia los productos. Pero como nosotros necesitamos una ecuación balanceada, necesitamos que esto esté en equilibrio, por decirlo así. Entonces, aquí tenemos esta ecuación. 2 por 2 nos va a dar 4. Más 2 sería 6. Entonces aquí tenemos 2 por 2 igual a 4. Este 2 multiplica el 1 de aquí del oxígeno y nos va a dar otro 2. 4 más 2 es 6. Aquí podemos ver que está una ecuación debidamente balanceada. Las mismas cantidades de moléculas que entran son la misma cantidad de moléculas que se forman. Pero ¿cómo hacen para saber que es un 2 y no un 3 o un 4? Ya vamos a ver los diferentes métodos de balanceo. Entonces, aquí tenemos métodos de balanceo de ecuaciones químicas, tomando como base que se conocen los reactivos y productos y que sus fórmulas están expresadas correctamente en el lado que les corresponde.
Se procede a balancear las ecuaciones de acuerdo a los siguientes métodos: método tanteo, método algebraico y método redox. Vamos a tratar de ver esto de una manera bastante puntual, por decirlo así, bastante general. No nos vamos a invertir mucho en lo que son estas técnicas. Sin embargo, les traigo unos ejemplos para que podamos trabajarlos de la mejor manera y podamos ver cómo andamos en esto. Entonces, comencemos con lo que sería balanceo de ecuaciones por ensayo y error, también llamado por inspección o método al tanteo. Se basa en la estequiometría de la reacción y trata de intentar con distintos coeficientes. Aquí tenemos una parte bastante importante. Dice, se trata de intentar. Estamos diciendo que trata de intentar con distintos coeficientes. Aquí tenemos esta palabra que es bastante importante y nos está diciendo intentos. Significa que puede ser a la primera como puede ser a la segunda o la tercera, con el fin de equilibrar la ecuación, siempre que se escojan los números enteros más pequeños. Aquí tenemos algo, tenemos que buscar números enteros más pequeños posibles. No podemos ocupar un 20, sí podemos ocupar un 10. Eso es lo que nos quiere decir. Con los que se obtengan el mismo número de átomos de cada elemento a ambos lados de la reacción. El coeficiente de un reactante o producto es el número que precede la fórmula y es el único número que puede ser cambiado. Aquí tenemos otro dato bastante importante. Es el único número que puede ser cambiado. ¿Qué nos quiere decir eso? Que solo podemos cambiar el número que está delante de un elemento o un compuesto. Ya vamos a ver un ejemplo sobre eso. Cuando se realiza el balanceo de una ecuación, puesto que si se cambian los subíndices de la fórmula, se estaría cambiando la identidad del compuesto en cuestión. A manera de resumen, esto nos está dando a entender de que solo podemos agregar coeficientes estequiométricos, no cambiar los subíndices, de lo que estábamos hablando en la presentación anterior. Entonces, aquí tenemos el balanceo por método al tanteo. ¿Qué nos quiere dar a entender esto? De que nosotros vamos a tratar, como dice su palabra, al tanteo o tanteando o probando el número que necesitamos para que se nos cumpla la ley de conservación de la materia. Aquí en esta parte de aquí abajito ustedes pueden ver que no tiene subíndices. Este lo he traído a manera de ejemplo o ejercicio para ustedes, para que puedan trabajarlo mientras explico esto, para ver si no tienen dudas. Aquí lo único que tenemos que hacer es ir agregando los números que nosotros estimemos convenientes. Vamos a tratar de descubrir estos números. Si nos damos cuenta, vamos a decir, estos son los reactivos y estos son los productos. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos una molécula de carbono, solo tenemos una molécula de carbono. Y al lado de los productos tenemos una molécula de carbono, por lo que dice que no necesitamos agregar más carbono. Seguimos con la siguiente. Tenemos de este lado, tenemos 4 moléculas de hidrógeno. Del otro lado podemos ver que solo tenemos 2 moléculas de hidrógeno. Pero como nosotros necesitamos tener 4, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a probar con un número que lo que nos va a ayudar a hacer es que se cumpla eso. ¿Y cuál es el número que necesitamos? Exacto, el número 2. Entonces, 2 por 2, 4. Y se cumple que tenemos 4 hidrógenos en los reactivos y 4 hidrógenos en los productos. Entonces, ¿cuál sigue? Tenemos el oxígeno. Tenemos dos átomos de oxígeno en los reactivos y en los productos tenemos entonces para igualar necesitamos que aquí haya 4 también. Entonces 2 por 2 es 4 y así podemos ver de que tanto del lado derecho como del lado izquierdo de la ecuación tenemos una ecuación debidamente balanceada.
No sé si hay dudas en este método. Para los que no tengan dudas, no sé también si pueden trabajar en este ejemplo. ¿Qué números son los que tenemos que poner aquí para que la ecuación esté debidamente balanceada? Vamos a ver. Estos números que tenemos aquí son números agregados por cada uno de nosotros. Bueno, a manera de resumen vamos a decir de que aquí tenemos una respuesta. Nos están diciendo de que 3 en el agua y 4 en el producto. Este es el ácido fosfórico. Vamos a ver si alguien más, mientras alguno trata de hacerlo, vamos a tratar de dar un refuerzo en esto. En el método al tanteo, lo único que tenemos que hacer es agregar números que nosotros creemos que nos van a dar una igualdad. ¿Por qué agregamos el 2? Porque 2 por 2 es 4. Y aquí teníamos 2 átomos de oxígeno y aquí teníamos 2. Entonces, por ende, necesitábamos 4. Este es el método más fácil, más, por decirlo así, más sencillo que podemos usar. Pero muchas veces no podemos balancear ecuaciones con ese método, por lo que necesitamos otro método. Aquí tenemos otra persona nos dice de que necesitamos 6 moléculas en el agua y 4 en los productos. Excelente. No sé si alguien más trató de hacerlo. La ecuación ya balanceada quedaría. Aquí nos dicen que es 6 y aquí nos dicen que es 4. Vamos a ver por qué es esto. Vamos a comenzar con lo que sería el fósforo. De este lado tenemos 4 fósforos, pero de este lado solo tenemos 1. Aquí es como que estaría el número 1. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Necesitamos agregar un número 4. Entonces, ¿qué podemos ver? 4 por 1 es 4. Entonces se cumple que tenemos 4 fósforos en ambos lados. Vamos a ver con los oxígenos. Aquí tenemos 10 oxígenos y 1, 11. Pero ¿qué pasa? De este lado tenemos, este 4 está multiplicando a este 4. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que aquí tenemos 16 y aquí teníamos 11. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a probar con el número 3, digamos. Entonces, ¿qué pasa? Si probamos con el número 3, tendríamos 10 oxígenos más 3, tendríamos 13. Lo que pasaría es que nos estarían haciendo falta más moléculas de oxígeno. Entonces, venimos nosotros y ponemos un número 6. Entonces, ¿qué hacemos? 10 moléculas de oxígeno más 10 moléculas de oxígeno, tenemos 16. Y aquí tenemos 4 por 4, 16. Entonces podemos ver que la cantidad de oxígenos en ambos lados está equitativamente igual. Entonces, ¿qué es lo que nos hace falta? El hidrógeno. Entonces tenemos este 6 que está multiplicando al 2 y nos quedaría 12. Y aquí tenemos este 4 multiplicando a este 3 que nos quedaría 12. Entonces, la reacción debidamente balanceada sería así: el número 6 y el número 4. Así sería la ecuación como nos quedaría.
al método del balanceo. Si se pueden dar cuenta, esto es de prueba y error, porque aquí podríamos haber puesto cualquier número, pero lo que nos importa es que sea el número más bajo y que al final tengamos la misma cantidad de materia o elementos en la izquierda o en la derecha. Esto sería en el método al tanteo. Vamos a pasar a lo que sería el otro método. No sé si alguien tiene una duda sobre este método antes de pasar al método algebraico. Bueno, si no, ahí voy a estar leyendo los comentarios. Tenemos también, muy bueno, los invito a seguir participando, qué bueno. Balanceo algebraico de ecuaciones químicas. Para utilizar este método se establece un procedimiento para trabajar los coeficientes de las ecuaciones químicas como incógnitas del sistema que se deben ser resueltas. ¿Qué nos quiere decir esto? Que vamos a tener una serie de ecuaciones dentro de una ecuación química. En primer lugar, se toma como referencia un elemento específico de la reacción y se colocan los coeficientes como letras A, B, C, D, E. Esto se lo vamos a dar a la cantidad de productos o reactivos que tengamos en una ecuación. Ya vamos a ver eso más adelante con un ejemplo por si hasta el momento no les ha quedado muy claro. Que representan las incógnitas de acuerdo con los átomos existentes de ese elemento. En cada molécula, si una especie no contiene ese elemento, se coloca 0. Bueno, vamos a ver aquí un ejemplito. Luego de obtener esta primera ecuación, se determinan las ecuaciones para los demás elementos presentes en la reacción. Habrá tantas ecuaciones como elementos existan en dicha reacción. Si hasta el momento no hemos comprendido esto, no se preocupen, en el ejemplo está bastante detallado, ahí lo vamos a entender. Por último, se determinan las incógnitas por uno de los métodos algebraicos de reducción, igualación o sustitución y se obtienen los coeficientes que den como resultado la ecuación correctamente balanceada. Entonces, aquí traigo un ejemplo de balanceo al método algebraico. Aquí podemos ver que el ácido sulfúrico reacciona con el hidróxido de hierro para producir sulfato de hierro más agua. ¿Qué es lo que nos está diciendo aquí? Nos decía una de las leyes que estábamos leyendo que a cada uno de estos le vamos a asignar una letra. Entonces, esta va a ser la letra A, esta va a ser la letra B, esta va a ser la letra C y esta va a ser la letra D. ¿Por qué A, B, C y D? Pues porque así lo decidí yo. Aquí podrían haber puesto X, Y, Z, W, podrían haber puesto K, M, L, N, o sea, ustedes podrían haber puesto cualquier variable o cualquier letra para que ustedes despejen la incógnita. Ya teniendo esto, ¿qué es lo que vamos a hacer? Entonces, vamos a sacar los elementos que tenemos. De primero tenemos, como podemos ver, el hidrógeno. Entonces ponemos hidrógeno. Entonces el hidrógeno va a dar la ecuación siguiente. ¿Cuántos hidrógenos tenemos en la letra A? Tenemos 2 hidrógenos, ¿ve? Aquí tenemos 2 hidrógenos. Vamos a ocupar el marcador. Bueno, aquí tenemos 2 hidrógenos. Por eso es que ponemos 2A. Después nos pasamos a la parte de la B. ¿Cuántos hidrógenos tenemos en B? Tenemos 3 hidrógenos. Por eso es que nosotros vamos a poner más. ¿Por qué más? Porque aquí está el signo más. Porque están del mismo lado de la reacción. En vez de poner la flecha, nosotros vamos a poner el signo igual. Porque estamos haciendo una ecuación. Entonces, como estamos con el hidrógeno, ¿cuántos hidrógenos hay en C? Hay 0. Y como hay 0, no se pone. Entonces, ¿cuántos hidrógenos hay en D? Hay 2. Entonces ponemos 2D. Después pasamos con el otro que sigue, que es el azufre, con la S. Entonces vemos, en A, ¿cuántos azufres hay? Tenemos un azufre. ¿Por qué? Porque si podemos ver aquí no hay ningún número y cuando no hay ningún número representa 1. Ponemos solo la letra A. En B
no tenemos ningún azufre, no se pone. Después ponemos el signo igual porque estamos al otro lado de la flecha y vemos en C cuántos azufres hay. Podemos ver que hay 3. ¿Por qué 3? Porque este 3 es también de este. Este está representando a este. Entonces ponemos que hay 3C. Y en la letra D, ¿cuántos azufres hay? No hay ninguno. Entonces no se pone. Y hacemos eso mismo con el oxígeno. En A, ¿cuántos oxígenos hay? Tenemos 4 oxígenos. Aquí están estos 4. En el literal B, ¿cuántos tenemos? Tenemos 3 oxígenos. Por eso ponemos 3B. Aquí vamos. La flecha es el signo igual. Aquí lo tenemos. En C, ¿cuántos oxígenos hay? Tenemos 4 por 3, 12. Tenemos 12 oxígenos en C. Por eso se pone 12C. Y en D tenemos lo que es un oxígeno, por lo cual solo ponemos la letra D. ¿Qué nos hace falta? Buscar el hierro. En A, ¿cuántos hierros tenemos? No tenemos ninguno, entonces no lo ponemos. En B, ¿cuántos hierros tenemos? Solo tenemos un hierro. ¿Por qué? Porque aquí no hay nada. Tenemos un hierro, solo ponemos la letra B. En C, ¿cuántos hierros tenemos? Tenemos 2 hierros, por lo cual ponemos 2C. Y en D no tenemos nada. Entonces, así nos quedarían las ecuaciones para A, B, C y D. O mejor dicho, para el hidrógeno, para el azufre, para el oxígeno y para el hierro. Una de las reglas que nos decía es que ya teniendo estas ecuaciones le vamos a dar a una letra el valor de 1. En este ejemplo vamos a darle que C vale 1. ¿Por qué 1? Pues ya la mayoría ya está dado por reglas, entonces por eso es que le damos un valor a una incógnita. En este caso es C. Seguimos con el ejemplo. Entonces, sabiendo que tenemos que C vale 1, C es igual a 1. Entonces, como C es igual a 1, ¿qué vamos a hacer? Ya tenemos que como C vale 1, entonces 3 por 1, 3. Entonces vamos a tener que A vale 3. Entonces ya tenemos el valor de A y de C. ¿Qué tenemos que encontrar? El valor de B. Entonces, como si nos ponemos a pensar, la ecuación era B igual a 2C. Pero como C vale 1, solo ponemos el 1 y tenemos que el valor de B es 2. Entonces, tenemos que encontrar el valor de D. Aquí tenemos. Esta ecuación tiene la letra D. Entonces, como ya tenemos que A vale 3, ponemos el 3. Ya tenemos que B vale 2, ponemos el 2. Y despejamos la letra D, que es la que queremos encontrar. Entonces, haciendo toda esta ecuación, nos va a dar que D vale 6. Entonces, ya tenemos A, B, C y D. Entonces, lo único que nos hace falta poner, en vez de A, poner el número 3. En vez de B, poner el número 2. En vez de C, como C vale 1, no se pone, o se pone el 1, pero no se pone. Y la letra D, que es 6. Entonces podemos ver que la ecuación está debidamente balanceada. ¿Qué es lo que tenemos que tener presente aquí? Solo hacer las semiecuaciones y representarlas. En este ejemplo no hay mucho en qué perderse. Bueno, vamos a continuar con el otro método. No sé si tienen alguna duda sobre este. Pueden hacérmelo llegar ahí en los comentarios. El último método, todo claro, bastante bueno, los felicito. Entonces, siguiendo con el método de evaluaciones de ecuaciones redox, método ion-electrón. Vamos a darle un repaso chiquitito a esto porque vamos a tratar de entenderlo de la mejor manera. Primero se coloca la reacción general, desbalanceada. Aquí tenemos un indicador que es una ecuación desbalanceada en su forma iónica. Luego se divide esta ecuación en dos reacciones, la de oxidación, ya vamos a ver cuál es la de oxidación, y en la de reducción, ya vamos a ver cuál es la de reducción. Balanceando cada una de acuerdo al número de átomos y su tipo de cargas. Por ejemplo, para las reacciones que se dan en medio ácido, se agregan moléculas de agua para equilibrar los átomos de oxígeno y se añade hidrógeno para balancear los átomos de hidrógeno. Ya vamos a ver más adelante qué nos quiere decir esto.
En cambio, en medio alcalino se añade un número igual de iones OH en los dos lados de la ecuación por cada ion de hidrógeno. Y donde surgen iones hidrógeno y oxidrilo se unen para formar moléculas de agua. Quizás podemos entender que eso está bastante confuso, pero mediante el ejemplo vamos a darnos cuenta que es bastante sencillo. Debemos de agregar electrones. Luego se deben agregar tantos electrones como sean necesarios para balancear las cargas, después de equilibrar la materia en cada semireacción. Posteriormente al balanceo de cada semireacción, estas se suman y se culmina balanceando la ecuación final. Entonces nos está diciendo que al final vamos a hacer un balanceo método tanteo. En caso de que se presente una diferencia en el número de electrones de las dos semireacciones, deben multiplicarse una o ambas por un coeficiente que iguale el número. Ya vamos a ver qué nos está queriendo dar a entender esto. Y por último, debe corroborarse que la ecuación comprende la misma cantidad de átomos y el mismo tipo de estos, además de poseer las mismas cargas en los dos lados de la ecuación global. Por aquí les traje un ejemplito para que tratemos de verlo. Un ejemplo, se presenta la oxidación del hierro por iones dicromato en medio ácido. Si podemos ver, aquí está el hierro y aquí está el dicromato. Entonces, aquí vamos a tener dos situaciones. Tenemos el hierro más 3 y el cromo más 3. ¿Qué podemos ver aquí? Que uno se va a reducir y el otro se va a oxidar. ¿Qué podemos ver? El hierro se está oxidando. ¿Por qué? Porque pierde electrones. Mientras que el cromo se está reduciendo porque gana electrones. Entonces, ¿qué tenemos que hacer aquí? Empleando el método ion-electrón para su balanceo, se divide en dos semireacciones. ¿Qué hacemos? Ponemos el hierro y ponemos el hierro. Si podemos ver, es lo único que hemos hecho aquí, tanto como con el cromo y el cromo. Entonces, ¿qué podemos ver? Ya tenemos una reacción de oxidación y una de reducción. ¿Por qué oxidación? Porque el hierro ha perdido electrones, y reducción porque el cromo ha ganado electrones. Como los átomos de hierro ya se encuentran balanceados de 1 a 1, eso no quiere decir de que aquí hay un átomo de hierro y aquí hay un átomo de hierro, se agregan un electrón en el estado de los productos para equilibrar la carga. Entonces, si necesitamos 3 electrones y le agregamos 1, ¿qué va a pasar? Que solo necesitaríamos 2 electrones. Entonces, podríamos ver que después nos quedaría esta ecuación así. P2 más. Y aquí nos quedaría hierro más 2. ¿Por qué? Porque ya le agregamos un electrón que sigue después. Ahora se balancean los cromos, añadiendo un lado derecho de la ecuación. Luego, al darse la reacción en medio ácido, se añaden 7 moléculas de agua en el lado de los productos para equilibrar los átomos de oxígeno. Eso es lo que nos estaba diciendo las reglas que leímos anterior. Aquí podemos ver de que teníamos 7 átomos de oxígeno y aquí tenemos 7. Aquí tenemos 2 cromos y aquí 2 cromos. Entonces aquí podemos ver que la reacción está debidamente balanceada, pero aún nos hace falta balancear sus cargas. Para equilibrar los átomos de hidrógeno se añaden 14 iones de hidrógeno en el lado de los restantes y luego de igualar la materia se balancean las cargas mediante la adición de 6 electrones en el mismo lado. ¿Qué nos está diciendo? Que necesitamos 6 electrones para que el cromo menos 2 llegue a ser cromo más 3. ¿Por qué? Si nos ponemos a pensar, menos 2 más 6 electrones, vamos a tener menos 1, 0, más 1, más 2 y más 3. Entonces eso lo que nos quiere decir es que necesitamos 6 electrones para que el cromo menos 2 llegue a ser a cromo más 3. Por último, se suman ambas semireacciones, pero como la reacción de oxidación hay solo un electrón, se debe multiplicar toda por 6. Este 6, ¿por qué? Para que todos estos electrones de aquí
sean iguales a los de acá y puedan ser eliminados. Entonces, finalmente deben eliminarse los electrones a ambos lados de la ecuación iónica global, verificar que su carga y materia estén debidamente balanceadas. Entonces, aquí eliminamos estos electrones y vamos a ver que así nos quedaría lo que sería el balanceo por el método redox. Aquí tenemos unas preguntas en lo del cromo. Lo que tenemos que ponernos a pensar es de que en la parte del cromo, en esta parte de aquí tenemos 2 electrones de sobra. Y aquí tenemos que necesita 3 electrones. Entonces, ¿cuántos electrones necesitamos para llegar de -2 a +3? Si hacemos la cuenta, vamos a necesitar 6 electrones. Es por eso que nosotros ponemos el 6 aquí. Porque de llegar desde -2 a +3, necesitamos 6 electrones para que se cumpla una igualdad. Eso es lo único que se hace con el cromo. Ya después solo se eliminan los electrones y queda la ecuación debidamente balanceada. ¿Qué es lo que nos decía aquí? Estos métodos son bastante... hay una materia dedicada solo a esto, pero por lo general se ocupa el método algebraico o al tanteo. Entonces, habiendo a estas alturas, no sé si hay alguien que tenga preguntas o dudas sobre lo visto hasta ahorita. Está un pequeño espacio. Bueno, si no las hay, pues yo traía unas. Aquí tenemos una pregunta. Para balancear las ecuaciones, ¿se puede usar cualquiera de los 3 métodos? Podríamos ocuparlo. Lo único que en lo que son las ecuaciones tipo redox, ahí nos tienen que dar las cargas. Normalmente se ocupa al tanteo o algebraico, porque cuando nos se presentan cargas, pues tenemos que ocupar lo que sería el método redox. No sé si hay más preguntas. Yo traía unas también por aquí. Una pregunta que es una ecuación química. No sé si alguien quiere participar y responder que es una ecuación química. Tenemos una pregunta. ¿Es más práctico el método del tanteo? Sí, sería más práctico, aunque depende también las ecuaciones. Porque podemos tener ecuaciones como la de la formación del agua, que es bastante relativamente fácil. Solo necesitamos ponerlo al tanteo. Entonces el método al tanteo puede ser más práctico cuando tenemos ecuaciones muy grandes, que necesitamos agregar muchos números. Para no estar perdiendo tiempo, sería mejor hacer la serie de ecuaciones. Cuando se presentan cargas, dicen, siempre se puede usar el redox, o se puede usar el redox, o se usa también el tanteo. Pues cuando tenemos cargas, ahí tenemos que ocupar el método redox. Cabe recalcar que cuando ocupamos este método, también estamos ocupando el método al tanteo, porque al final, cuando ya las cargas están balanceadas, necesitamos hacer un balanceo de lo que son los elementos. Entonces el redox y el método al tanteo van bastante involucrados. Ecuación química es la descripción simbólica de una reacción química. Se representa en forma de símbolo. Sí, bastante bueno. Bastante bueno. La ecuación química es la descripción simbólica de una reacción. Son sustancias que reaccionan reactivos y originan productos. Sí, muy bueno, excelente. Aquí tenemos otra pregunta. ¿Qué partes comprende una reacción química? Pues ya lo estaban diciendo aquí Daniela. Son sustancias que reaccionan reactivos y se originan productos. Ahí tenemos lo que sería reactivos y productos. Entonces, ¿a qué se le llama ajuste de reacción? ¿Alguien que me pueda decir a qué le llamamos ajuste de reacción? Vamos a leer los comentarios.
ajustes de reacción al balanceo de una ecuación química. Sí, en manera de resumen, podemos decir que el balanceo de una ecuación química es muy bueno. ¿Qué tipos de métodos de balanceo hay? Sí, tenemos el balanceo de reactivos y los productos, muy bueno. ¿Qué tipo de métodos de balanceo hay? Tanteo, algebraico y redox. Muy bueno, Susi. Bastante bueno, muy bueno a todos los que están participando. Método tanteo, dice Kenia, método algebraico y método redox, excelente. He visto que han puesto bastante dedicación. Y por último tenemos a que llamamos coeficientes de reacción. ¿Alguien que quiera participar? ¿A qué llamamos coeficientes de reacción? Aquí hay un resumen de... Bueno, por ahí vamos a decir de que son los los coeficientes... números que están a la izquierda de los, ¿cómo se llama? De las sustancias. Sí, muy bueno. Podemos decir lo que son los números grandes, por decirlo así, que están al lado izquierdo de un compuesto, un elemento, una sustancia. Pero son aquellos que se usan para balancear una ecuación. Sí, son muy buena respuesta. El que representa los moles son coeficientes estequiométricos. Los que se usan para balancear la ecuación son los que nos balancean la ecuación. Exacto. Son respuestas bastante buenas. ¿A qué llamamos coeficientes de reacción? A los números que nosotros ponemos para balancear una reacción química. Entonces, si no hay alguna duda más, pues llegaríamos hasta aquí. Agradecerles su perseverancia para estar en lo que son estas clases. Invitarles día con día. Ahí tenemos un comentario más, un número para balancear una reacción química bastante bueno. Agradecerles su interés por lo que es este proyecto, animarles a seguir estudiando, motivarse y prepararse para el día de su evaluación. Ahí se les estará mandando información semana a semana en su correo electrónico sobre los diferentes procesos y cursos que se estarán dando para la siguiente sesión de videollamadas. Agradecerles a todos el buen uso que han hecho de su tiempo, del chat, agradecerles, motivarles a seguir adelante. Y pues un pensamiento sería lo último, que el éxito es el mejor de los frutos de la perseverancia y la dedicación cultiva éxito y no solo deseos. Gracias a todos por estar en esta sesión. Pues ya no habiendo nada más que hacer, esto sería todo por este momento y feliz tarde.